Bueno, bienvenidos todos, todas al video podcast de todas partes del Centro de Estudios en Migración de la Universidad de los Andes. Soy Carolina Moreno, profesora asociada de la Facultad de Derecho de esta universidad y directora del Centro de Estudios en Migración, CEM. Hoy me acompaña en este episodio, nuestro episodio número 4 de la segunda temporada de nuestro video podcast, una persona súper importante con quien yo estoy muy contenta de compartir este espacio, que es Ale Gómez Restrepo. Voy a darle la palabra para que sea él quien nos cuente cuál es su papel en los temas que nos van a ocupar hoy, que son los enfoques diferenciales. ¿Qué son los enfoques diferenciales y por qué esto es importante en el litigio estratégico y en la defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas? Esa es la invitación a conversar hoy y por eso estoy encantada de que estés hoy aquí con nosotros. Entonces, lo primero que quisiera preguntarte es que nos cuentes un poco de ti, cómo llegas a este tema y desde dónde te has parado, dónde te has posicionado para trabajar los enfoques diferenciales. Bueno, Caro, muchas gracias primero por la invitación, por este espacio de conversación. Tú personalmente, pero además la clínica, el Centro de Estudios en Migración, la universidad es una gran aliada de nuestro trabajo. Hemos hecho ya muchos procesos juntas, seguimos trabajando en conjunto y para mí es motivo de mucha alegría y de mucho orgullo poder seguir trabajando juntas y compartiendo espacios. Entonces, lo primero es agradecerte mucho por la confianza y la complicidad también que hemos construido para llegar hasta acá. Bueno, yo soy Ale Gómez, soy una persona con experiencia de vida no binaria, soy de Medellín, tengo 31 años, soy abogada de politóloga especialista en derechos humanos y en gestión de proyectos. Uso principalmente pronombres neutros, pero también uso los otros pronombres, entonces no hay ningún inconveniente, puedes usar él, ella, no hay ningún inconveniente. Me defino como activista y defensor de derechos humanos. Llevo realizando procesos de activismo hace ya 9 años, más o menos. Estudié Derecho y Ciencias Políticas en una universidad muy conservadora, donde trabajar estos temas de enfoques diferenciales era un reto, cuando no motivo de censura. Uh-huh. Entonces, siempre me motivó como algo, como un ímpetu de ir en contra de eso que me impedía hablar sobre mi propia experiencia y sobre las experiencias de las personas, digamos, que veía que se parecían a mí, sobre todo porque en ese momento no tenía el lenguaje para nombrarlo como LGBTIQ+, pero entendía que habíamos unas personas que experimentábamos el mundo desde la sexualidad de formas diferentes, y yo quería aprender más sobre eso, pero en ese contexto no me era posible. Sin embargo, encontré el mundo de los derechos humanos, sobre todo el derecho internacional de los derechos humanos, a partir del cual pude conocer jurisprudencia y allí un montón de textos que me fueron abriendo otras puertas, y ahí pude adquirir un montón de lenguaje sobre el entendimiento de, primero, los feminismos que me salvaron la vida, y segundo, qué es eso que llamamos orientación sexual, identidad de género, expresión de género, y a partir de allí yo dije, esto no se puede quedar acá, no puedo quedarme solamente aprendiendo, yendo a clases, sacando buenas notas, sino que quiero salir al terreno, y si yo decidí estudiar Derecho, lo quiero ejercer para la protección de las personas vulnerables. Y en ese momento muy concreto dije, el contexto de mi población, de las personas a las que yo veo que sufrimos este mismo tipo de procesos de exclusión y discriminación. Y ahí empecé a hacer activismo LGBTIQ+, en el 2017, 18 más o menos, y inicialmente fue algo muy bonito porque yo empecé haciendo activismo feminista específicamente, y en conjunto con unas amigas creamos una organización que se llama Bolívar en Falda, que nace sobre todo porque en el contexto de esa universidad en la que yo estudiaba se realizó un comunicado que sugería a las mujeres no usar falda para ir a estudiar porque podían generar deseos en los profesores. Entonces eso pues nos generó mucha conmoción, que cómo era posible que eso fuera un comunicado oficial institucional, y a partir de allí hicimos una serie como de acciones simbólicas y creamos Bolívar en Falda. Y empezamos a hacer sobre todo pedagogía para la prevención de violencias basadas en género en contextos educativos. De allí yo rápidamente empecé a conocer el contexto del activismo LGBT en Medellín y me trasladé ya al activismo LGBT puntualmente. Esto fue mientras me iba graduando, entonces como que todo iba siendo como paralelo. Y como trabajaba en temas de derechos humanos, no me quedé solo exclusivamente en los temas LGBT, sino que también empecé a trabajar personas privadas de la libertad, excombatientes, temas de conflicto armado, y eso me llegó hasta el tema de migración.
y entré a trabajar en el 2020 a la clínica, bueno, se llamaba el Programa de Protección Internacional, que hace las veces de la clínica jurídica de migrantes acá en los Andes, en la Universidad de Antioquia. Y allí entré a trabajar los temas de migración que yo conocía, tenía cierta formación por mi experiencia con los mood courts y con la formación en derechos humanos, pero allí entonces tuve como el escenario donde pude empezar a ejercer mi activismo de defensa de derechos humanos y además pude empezar a hacer esta aplicación de la interseccionalidad, porque pude empezar a trabajar con población migrante y refugiada y con población LGBTIQ+, migrante y refugiada. Entonces, esa ha sido como un poco mi trayectoria. Yo llego acá a Bogotá hace ya casi 3 años y llego porque vengo a trabajar en un proyecto específico sobre migrantes LGBT. Desde allí ha sido muy clara como esta interseccionalidad y esta apuesta por los enfoques diferenciales y pues primero empecé a trabajar en Colombia Diversa y hoy estoy trabajando en 2 organizaciones. Trabajo en la Fundación GAAT, que es la Fundación Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans, donde coordino incidencia y sobre todo relacionamiento estratégico, y trabajo en la Fundación Refugiados Unidos, donde coordino litigio estratégico. Y allí, sobre todo, pues aplicamos transversalmente esto de los enfoques diferenciales para nuestras estrategias de litigio de alto impacto y de incidencia. Creo que es la primera vez que te escucho el cuento completo y es fascinante porque además lo pones en primera persona y me encanta eso. Siento que cuando uno está conectada con lo que hace, creo que tiene más sentido y más valor porque hay más compromiso en lo que uno hace. Y siempre me acuerdo cuando hemos tenido espacios en común que siempre decimos de los enfoques diferenciales y yo siempre hablo de las mujeres y tú siempre dices no, y yo hablo de las personas LGTBI. Entonces me parece como fascinante que nos cuentes de dónde sale este interés, no solamente por la población que quieres ayudar, sino también porque hay un tema personal que te dice, pues esta información no me la puedo quedar yo. Y creo que estaríamos de acuerdo con lo que acabas de decir, que el derecho sin duda es un instrumento de cambio social. O sea, y decías algo muy interesante y es que el lenguaje, o sea, tener un lenguaje, unas categorías para nombrar, para reconocer, pero para incidir, creo que hace una diferencia importante. Y el hecho de compartir y poner en la sociedad el conocimiento que uno tiene para transformar los proyectos de vida de la gente, creo que eso es tremendamente valioso en lo que dices. Entonces, gracias por compartir esto. Bajemos un poquito más en esa conversación y de pronto pensando en una audiencia más amplia, porque queremos que esto sea un instrumento pedagógico para personas que quieran usar o pensarse el litigio como una forma de transformar las cuestiones sociales como la migración y el refugio. ¿Qué crees, si tuvieras que explicarles a una población amplia, diversa y no necesariamente educada en el derecho, qué es un enfoque diferencial, lo primero? Y segundo, ¿eso qué le añade o qué le aporta o cómo transforma el derecho o los entornos cuando uno dice, si tenemos este enfoque, esta visión se puede transformar de esta manera? ¿Cómo harías eso? ¿Cómo lo pondrías en palabras muy sencillas y pedagógicas para una audiencia más amplia? Y si quieres con ejemplos, como prefieras hacerlo. Gracias, Caro. Sí, cuando estuve pensando sobre cómo explicar esto del enfoque diferencial, creo que usualmente cuando se habla de enfoque se trae una metáfora que viene, por ejemplo, de los feminismos, cuando se habla de los lentes violeta, como ponerse unos lentes violeta para poder entender el mundo desde la perspectiva de los feminismos. Entonces siempre viene como esto de enfocar el ojo, ponerse unos lentes, como que hay una metáfora que nos lleva a la mirada. Entonces los enfoques diferenciales es algo de cómo yo observo el mundo. Entonces es una apuesta por mirar el mundo de una forma diferente. Y esa forma de observar el mundo de manera diferente, yo la entiendo de la siguiente manera. Cuando yo tomo una cámara y yo inicialmente voy a tomar una foto, puede que yo vea borroso. Pero si yo logro como encuadrar bien, desde una cámara análoga o desde el celular, ubico bien, logro ver con mucha más claridad lo que está allí y puedo tomar la foto. Eso es enfocar. De esa manera, trasladándolo al lenguaje jurídico, el enfoque diferencial es poder organizar bien la mirada para observar claramente qué es lo que hay allí, para eliminar eso borroso y poder ver bien qué hay allí. Y cuando hablamos entonces de los enfoques diferenciales, yo pensando en esto me imaginé algo muy sencillo y es, yo voy por la calle y todos hemos caminado por la calle y digamos que estamos caminando por una calle y está atardeciendo, o sea, se está poniendo oscuro y es una calle que está sola. Todos hemos estado en ese escenario, todas las personas hemos estado, no es posible que estoy caminando por una calle y está oscuro. Si yo simplemente observo ese fenómeno, esa situación concreta, digo, pues hay alguien que está caminando por la calle y esa es la calle. Y ahí podemos estar, todas las personas podríamos caminar por allí. Pero si yo luego me pongo a analizar desde encuadrar bien la mirada, es decir, qué pasa en esa calle, y yo digo, bueno, esa acera donde pasan las personas, por allí,
quizás no sea posible que pase una persona en silla de ruedas. Entonces ahí hay de pronto problemas de accesibilidad. Entonces logro encuadrar una mirada sobre ese escenario y observo y digo, para una persona que viva y que camine sin necesidad de una silla de ruedas, pues la calle no representa nada, es un escenario común más. Pero para una persona en silla de ruedas sería un obstáculo, no podría atravesarlo, necesitaría de ciertos elementos que le permitan transitar esa calle de una manera mejor. Eso es lo que incluso en temas jurídicos le llamamos ajustes razonables, es qué necesita esa persona para poder transitar esa calle de una manera adecuada, porque si hablamos de una persona que no está en silla de ruedas, no necesita ningún ajuste, puede caminar. La persona en silla de ruedas sí necesita que esos espacios públicos se adecúen a esa necesidad de su diversidad corporal. Eso cuando hablamos, por ejemplo, desde un lugar de la situación de discapacidad y el sistema capacitista. Pero si lo ponemos desde otros lugares, y entonces en esa misma calle empieza a anochecer, se pone oscuro. Un hombre va caminando y quizás siente temor a sufrir un robo, porque pues vivimos en Colombia, es un temor que tenemos habitar el espacio público. Pero si fuera una mujer, habitar esa calle no representa el mismo temor. No es solamente que la puedan robar, también es el temor a ser agredida sexualmente, a que sufra un comentario, a que se le acerquen, a que pueda sufrir una violencia sexual. Y si es, por ejemplo, una persona como yo, que habitamos el espacio público desde una androginia, desde una expresión de género que es masculina pero feminizada, el temor no solamente a que me atraquen, el temor es a que me violenten, por no verme como se espera que deba ser un hombre en la calle. Entonces, si vemos la calle simplemente, pues no veríamos nada. Es una calle y una persona camina. Pero cuando empezamos a encuadrar, a observar, a enfocar de una manera diferencial, entendiendo esas particularidades y diferencias, vulnerabilidades y necesidades que tienen ciertas corporalidades, ciertos grupos poblacionales, deja de ser una calle más. Y entendemos que ahí hay un problema social que requiere unos ajustes, que requiere unas situaciones específicas. Entonces, cuando hablamos de los enfoques diferenciales y lo trasladamos al derecho, yo lo entiendo así, tenemos un escenario, un problema jurídico, un problema social, que el derecho tiene que intervenir, porque el derecho trabaja a partir de problemas jurídicos, problemas sociales. Y yo puedo ver puedo darle una solución al problema si es que veo un problema. Pero con el enfoque diferencial, no solamente me permite profundizar y entender las diferentes dinámicas de ese problema, sino además darle solución. Una solución que sea más efectiva y que sea más a fondo con las necesidades específicas de quienes están allí presentes en ese escenario. Fascinante, y siguiendo con esa metáfora que estás usando, ahí mismo empecé como a pensar más allá y dije, pero además si se ubica una familia en situación de pobreza, la calle es de pronto el lugar de donde pueden derivar el sustento, entonces no es simplemente desalojarlos y ya, y si además son personas migrantes que no tienen un estatus regular y están con sus hijos y los están de alguna manera teniendo ahí porque no tienen acceso a la educación, es decir, uno podría empezar a enriquecer y ver un lugar que en principio podría ser algo muy neutro y que neutro no hay nada, y empezar a ver todos los matices que están allí. Y por eso yo creo que hay una cosa tremendamente importante y es primero mostrar que el derecho no tiene nada de neutralidad y que precisamente para sacarlo de ese lugar, que es una gran mentira la neutralidad, pues desvelar todos los matices que están en el enfoque diferencial es clave para que el derecho responda de manera más adecuada a las necesidades de todas esas poblaciones. Y cuando te escuchaba pensé, ¿qué le dirías? Y esta me la estoy inventando porque esta no te la anticipé, pero ¿qué le dirías a las personas cuando dicen, ay, no, es que ustedes no los pone nadie de acuerdo? Porque entonces por los LGTBIQ+, por las mujeres, por los niños, por los migrantes, por los pobres, mejor dicho, ustedes ni siquiera se ponen de acuerdo. O sea, ¿eso es un problema? ¿Eso es una parte de la solución? ¿Qué responderías a las personas que dicen que con el enfoque diferencial no nos pone de acuerdo nadie en los derechos humanos? Pues que realmente el hecho de vivir en sociedad implica posibles desacuerdos, o sea, él hace parte de la existencia y de la vivencia en sociedad. El conflicto no hablándolo en escalonado y la violencia, sino el conflicto, el desacuerdo, el no estar de acuerdo contigo en una postura, que eso no necesariamente tiene que trasladarnos a dejar de vernos como posibles amigos o como compañeros de un espacio. Y eso es como consustancial a la vida en sociedad, el desacuerdo. Sin embargo, eso no implica que esas diferentes posturas que se tengan deban ser tomadas en consideración. Y allí hay algo y es como no se ponen de acuerdo, pero quizás cuando observamos y escuchamos las diferentes posturas vamos a encontrar necesidades diferenciales, porque no todas las personas habitamos el espacio de la misma forma, y allí es por
por eso es tan importante esas capas que nos permite desentrañar los enfoques diferenciales. Y por eso es importante hablarlo en plural, los enfoques diferenciales, porque no es la misma experiencia que tiene una persona en situación de discapacidad, la que tiene una mujer, la que tiene una persona LGBTI, y además, por eso también es importante cuando hablamos de enfoques diferenciales agregarle también esta idea de interseccionalidad, que nos habla de también cómo se entrecruzan esas diferentes situaciones. Y aquí hay una autora que a mí me gusta mucho, que es Judith Butler, y ella dice: todas las personas somos vulnerables, todos salimos a la calle y nos pueden atracar, nos pueden golpear, podemos pasar una calle y ahí nos puede pisar un carro. Es decir, todas estamos expuestas constantemente al daño y la violencia. Sin embargo, hay ciertas poblaciones que esa exposición se acrecienta, se agrava. Y eso lo podemos ver cuando vemos una familia migrante empobrecida en la calle pidiendo dinero. Esa situación, esa exposición al daño no es la misma que tiene la familia que solo va a salir al espacio público para trasladarse en un medio de transporte privado. Esa exposición está más agudizada en esa familia que está en ese espacio público. Entonces, en esta lógica de la vulnerabilidad es lo que yo considero que es fundamental entender, que hay diferentes necesidades a la luz de esas diferentes vulnerabilidades que no necesariamente son las mismas. Entonces, por supuesto que habrán unas vulnerabilidades y unas necesidades que tengan las poblaciones en situación de discapacidad, otras que tengan las personas adultas mayores, personas mayores, las niños, niñas y adolescentes, y así, porque cuando hablamos de enfoques diferenciales, desde el derecho siempre lo hablamos como grupos poblacionales, pero cuando lo hablamos desde una mirada más social, lo entendemos como situaciones históricas de vulneración, porque eso no nace de un día para otro. Las ciudades se diseñaron bajo un modelo de cómo debían las personas habitarlo, y nunca se pensó en cómo habitarían las personas en sillas de ruedas. Y no es porque hoy en día digan: ay, aparecieron las personas en sillas de ruedas, han existido siempre, pero antes no eran consideradas como sujetos que deberían habitar el espacio público, o estaban en consideración. Entonces, lo que vemos con las últimas décadas es un auge de los grupos poblacionales que resaltan sus vulnerabilidades particulares, su historia de vulneración, su historia de necesidades que nunca han sido escuchadas y que hoy en día se reclaman. Y esos reclamos también se hacen a través de acciones colectivas, y así nacen los movimientos sociales. Y el derecho todo el tiempo está en conversación con lo social, con el movimiento social. Y eso que llamamos enfoques diferenciales finalmente son cómo aplicar unas medidas de protección para esos grupos que han estado reclamando históricamente el no haberse sido tenidos en cuenta antes. Creo que de nuevo la palabra lenguaje, la palabra voz, la palabra reconocimiento de una cuestión que no aparece de la nada, sino que siempre ha estado ahí, pero que ese es el ente, como tú decías al comienzo, el que nos permite desvelarlo, creo que es clave en esta conversación. No son problemas que aparecen, sí, son realidades sociales que se desvelan precisamente por este lente que puedes utilizar. En línea con eso, entonces, bajemos de pronto a ilustrar, y creo que lo has ilustrado pues ya muy bien con los casos, digamos, cotidianos que nos has estado mostrando, pero de pronto ya desde tu ejercicio profesional y de tu experiencia también académica y en tu formación, ¿cómo podríamos pensar en casos ya más desde el derecho, desde el litigio, en los que el enfoque diferencial ha estado presente y cuál? Porque ya sabemos que son muchos, no es uno solo. Claro. Y cómo eso, qué resultado tuvo, cómo se transformó la situación. Bueno, que nos cuentes un poquito desde algún caso o ejemplo que podamos ver esto que estamos conversando. Súper. Bueno, tengo varios casos y que obedecen también a diferentes enfoques, pero voy a iniciar como con el propio de mi experiencia y de mi trabajo, que es el enfoque LGBT o el enfoque de la diversidad sexual en interconexión con el enfoque migratorio. Y es, bueno, uno de los casos que más me ha marcado en mi experiencia de litigio fue un caso que acompañé cuando estaba en la Universidad de Antioquia en el programa de protección internacional, pero que he podido replicar en otros espacios laborales. Y fue el caso de Vanessa, una mujer trans que fue reconocida como refugiada en Colombia. Una mujer trans migrante venezolana, no solamente migrante, sino refugiada que migró, o sea, salió de su país de origen, Venezuela, porque tenía temores de su vida, su integridad, por su ejercicio de activismo como defensora de derechos de las personas trans, en contra de un régimen que no comprendía y que no quería ver esa problemática. Ella migró a Colombia, se asentó en Medellín, empezó a trabajar en diferentes espacios,
tuvo asesoría con el programa, se le presentó lo que conocemos como la solicitud para el reconocimiento de la condición de refugiado. Esto atravesó muchas etapas y mucho tiempo, como sabemos que ocurre, y finalmente fue reconocida. Pero ¿qué sucedió? Que al momento de ser reconocida y al momento de expedir los documentos, se le expidió con su género, bueno, con su nombre y su género de los documentos que tenía. Claro. Es decir, masculinos, porque pues su cédula de identidad venezolana traía el nombre que le asignaron sus padres al nacer, y como es una mujer trans, su construcción identitaria, su vivencia del género es femenina y se aparta de eso masculino que se le asignó al momento de nacer. Entonces en ese momento le presentamos a la Cancillería la problemática, le dijimos, tenemos esta situación. Y nos dijeron, no, es que para yo expedir un documento, usted me tiene que entregar un documento. Entonces, usted me entregó el documento venezolano, yo le expido los documentos colombianos, así. Y yo, entonces allí nos empezamos a ver, bueno, ¿cómo explicarle a la Cancillería que esto no es así de sencillo? Que esto tiene un trasfondo, que hay unas capas que tiene que observar. Y para ello es necesario entonces demostrar esa necesidad del enfoque diferencial en el caso concreto. El enfoque diferencial que allí era de identidad de género, de diversidad sexual. Entonces realizamos una estrategia de litigio que implicó pues unos derechos de petición, unas acciones de tutela, una construcción de argumentos, y eso derivó en la primera sentencia hasta donde conocemos a nivel del país, que reconoce a una mujer trans refugiada y que ordena a la Cancillería la modificación de sus documentos de identidad. Y no solamente en lo que presentamos en la tutela, sino también lo que el juez analizó fue, bueno, es que lo que le está exigiendo la Cancillería se lo podría exigir a cualquier persona, pero primero no a una persona refugiada, porque pues una persona refugiada no puede regresar a su país. Entonces hay un primer elemento que la misma Cancillería está desconociendo. Y segundo, no se lo puedes exigir a una persona trans, porque en Venezuela no hay reconocimiento de las personas trans. En Venezuela las personas trans no pueden cambiar sus documentos. Cuando lo observamos a la luz de Colombia, claro, en Colombia llevamos por lo menos 10 años en que las personas pueden cambiar sus documentos de identidad en un trámite notarial sencillo. Entonces decimos, no, pues cualquier persona lo puede hacer, pero eso no es así. En Colombia tenemos un gran avance de protección de personas trans, en Venezuela no existe esa posibilidad. Entonces, en el caso concreto, el juez, la persona que realizó el juzgamiento del caso, pues en las dos instancias, porque no tuvimos que llegar a la segunda instancia, entendió que no solamente la Cancillería estaba desconociendo su calidad específica de refugiada, sino también sus necesidades diferenciales como mujer trans, que como mujer trans no podía hacer ese trámite y por tanto no tenía la posibilidad material de entregar un documento modificado. Entonces allí el juez, el tribunal, porque fue el Tribunal Superior de Medellín Laboral, entendió que allí la Cancillería había omitido aplicar un enfoque diferencial y no podía exigirle eso a la mujer en el caso concreto. Y amparó sus derechos, su derecho a la identidad de género, y ordenó a la Cancillería que se expidieran esos documentos. Y eso fue pues muy importante, además, y digo que me ha servido para otros espacios laborales, porque hemos tenido nuevamente muchos casos similares de falta de reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, no solamente en escenarios del refugio, sino también, por ejemplo, la regularización migratoria, el trámite de visas, el trámite de permisos especiales como el permiso por protección temporal, y allí implica entonces que entendamos que las personas trans, migrantes y refugiadas en particular, no solamente experimentan las mismas problemáticas que cualquier persona refugiada y migrante, sino que tienen unas vulnerabilidades diferenciales, unas necesidades específicas, que en el caso concreto era muy, muy evidente, y es, no puedo regresar a mi país de origen porque allá, incluso regresando, no puedo realizar ningún trámite, entonces materialmente no te puedo entregar ningún documento modificado. Entonces el juez entendió esa imposibilidad material y fáctica y dijo, aquí hay que aplicar un enfoque diferencial y suprimir esa exigencia que está realizando la Cancillería. Me parece fascinante, y es porque de lo que cuentas, no solamente uno a través del derecho en el litigio, que es una cosa que compartimos, transforma o impacta la vida de alguien, sino que con ese lenguaje y esos insumos que llevamos a los jueces, a los funcionarios de la Cancillería, de Migración Colombia, de lo que sea el ministerio para una convalidación, por ejemplo, de títulos, finalmente uno lo que está es haciendo pedagogía con el Estado en sus distintas dimensiones, en sus distintas ramas y en sus distintas autoridades. Y pienso que ahí es un proceso formativo también para transformar esos escenarios, porque estoy pensando, si estamos convencidas o convencidos o convencidas de los derechos que la persona tiene, pero si vamos a las autoridades judiciales o administrativas y nos encontramos con una negación del derecho, pues tampoco logramos nada. Y ese es un proceso de largo aliento que tiene sus idas y venidas, ¿no? Que sabemos que son los problemas, los desafíos que tiene el litigio, pero siento que la pelea
pues finalmente vale la pena, porque cosas como estas se pueden transformar, no solamente para el caso de Vanessa, si recuerdo bien su nombre, sino para muchas otras personas que se encuentran en una situación similar y que uno puede decir, pues así como se falló el caso de Vanessa, podría fallarse otro o decidirse otro en otra instancia, o decírselo a la autoridad administrativa, usted no me pida esto porque ya un juez ha dicho que usted no lo puede pedir, y actúe en consecuencia con este enfoque. Creo que el ejemplo es tremendamente claro, y creo que con la población trans es un proceso lento, ha sido un proceso complejo. Yo siempre hablo de una sentencia de la Corte Constitucional que a mí me pareció en su momento desafortunada, y fue la deportación de una mujer trans venezolana, en la que se dijo la unidad familiar, y la Corte dijo, pues la unidad familiar nunca se dijo que era aquí, entonces se puede ir con su pareja colombiana a otro lugar, sin pensar que en Venezuela hay persecución por las razones de, digamos, identitarias, ¿no? Entonces nunca se pensó si podía volver, si iba a sufrir violencia. Es decir, los jueces también, por supuesto, se equivocan, y cuando accedemos a la justicia nos estamos jugando unas cartas importantes, pero de nuevo esto es un proceso complejo en el que muchos actores estamos engranados tratando de transformar estas realidades. Me podría quedar 1000 horas aquí conversando sobre esto, y además siento que ha sido muy ilustrativo la manera como nos has traído a la mesa, digamos, esto tan complejo y tan amplio como son los enfoques diferenciales. Cerraría esta conversación diciendo que los enfoques son muchos. Está el tema etario, lo que tú decías, los niños, las niñas, los adolescentes, las personas mayores, pues no es lo mismo. El tema de capacidad, la discapacidad y cómo abordamos y entendemos la discapacidad, la población LGTBIQ+, las mujeres, el tema migratorio, es decir, el origen nacional, el estatus migratorio, todo esto, el tema racial, el tema de clase, son todos factores que juegan, y creo que tú has dado en un punto, y estas son las capas, la manera como se solapan estas situaciones, que en muchas ocasiones son muchas la persona se posiciona, o con ella más bien confluyen un montón de estos factores o de estos enfoques, y hacen que su situación sea más compleja, y solo enfocándonos para ver esos matices con las gafas que decías, podemos desvelar las necesidades que esa persona, por el hecho de estar allí en esa intersección, requieren del Estado, de las autoridades, pero también de la sociedad en general. Entonces, Ale, muchas gracias por compartir tu experiencia. Ha sido una conversación fascinante. Espero tenerte acá en nuestro video podcast en una próxima oportunidad. No, muchas gracias a ti, Caro, por la invitación. Creo que preparándolo y conversando contigo también aclaro muchas cosas mentales. Entonces ha sido muy, muy bonito, y bueno, yo siempre feliz de articular contigo en todo lo que me invites. Maravilloso. Gracias. Muchas gracias.